Buenas tardes, buenas noches con todos. Ahora vamos a continuar con la ponencia de materiales de sutura. Mi nombre es Ana Melba Natalia Ortega Nevi y soy estudiante de medicina de la Universidad de San Marcos. Entonces, esta clase va a tener como contenido, en primer lugar, definir, ¿no?, lo que es una sutura y, bueno, qué significa suturar, ¿no? Luego también las metas que se debe considerar en cuanto al cierre de una herida. Luego también las características generales de las suturas, ¿no? Como están acá: absorción, equilibrio, número de hebras, la memoria. Estas las propiedades que tiene, ¿no?, la sutura en sí, que vamos a revisarlas también uno por uno. Luego también la clasificación de las suturas de acuerdo a sus propiedades, las características que debería tener, ¿no?, una sutura ideal. Luego el principio o las consideraciones que tenemos que tener, ¿no?, para seleccionar una sutura u otra, ¿no? La diserción de elegir una sutura de otra. Luego también las suturas, qué suturas son absorbibles y no absorbibles, y a su vez, ¿no?, estas se dividen en naturales y sintéticas, ¿no?, tanto las absorbibles como las no absorbibles. Luego otro material de sutura, ¿no?, que son las agujas. Y bueno, finalmente, otros materiales que se emplean, ¿no?, para el cierre de las heridas, ¿no?, y que no son específicamente las suturas, ¿no? Y vamos a ver que son tres. Entonces, comencemos con la definición de lo que es suturar. Entonces, suturar es principalmente como sostener en aposición es juntar los bordes de una herida. ¿Esto hasta qué medida? Hasta que el proceso natural de cicatrización, que ya se vio en la clase de ayer, esté bien establecido y que sea como que de un soporte para la sutura y esta sea ya innecesaria, ¿no? O sea, es como que ya no sea necesaria la sutura para que el cierre o la posición de la sutura o de la herida se dé, pues, ¿no? Y esto va a ser el cierre por primera intención, ¿no? Como también ya se vio anteriormente. Bueno, y para que se realice una sutura se necesita unos instrumentos, ¿no? Y acá los vamos a ver acá en la parte inferior izquierda. Por ejemplo, uno de ellos es la pinza de disección, que se debería utilizar, ¿no?, como si fuera un lápiz. También el portaagujas y la tijera. Y bueno, también, ¿no?, las suturas propiamente dichas. Entonces, para ello es necesario saber cómo es que se toman, ¿no?, estos instrumentos. Como dije, la pinza de disección se utiliza como si fuera un lápiz. El portaagujas, aquí esta es la posición correcta, ¿no?, que se debe seguir para que se proceda a suturar. Y por ejemplo, bueno, acá tengo una portaaguja, no sé si se podría ver. Y generalmente el error típico de los estudiantes es cogerlos como si fuera una tijera. Así, y bueno, este no es cómo es que se toma normalmente, ¿no? Sino que se debería tomar pasando por estos anillos el dedo anular, el dedo medio por encima y el dedo índice sosteniendo la parte superior, como se ve en la imagen, ¿no? Más no como una tijera, porque esto es un error que generalmente los doctores se dan cuenta en las prácticas y bueno, no debería suceder, ¿no? Entonces, la manera correcta es como que se sostiene de esta manera, ¿no?, como se ve en la imagen. Y bueno, después de ello se cogería ya la aguja y la posición donde se debe colocar la portaagujas es a nivel de 3/4 proximales de la aguja. Y a partir de eso ya pues, sí procederíamos, ¿no?, a suturar. Y bueno, esto ya se va a explicar a más detalle en el taller del día de mañana. Y bueno, continuando, vamos a ver las metas en el cierre de la herida. Y una de las metas es la obliteración, ¿no? O por así decirlo, cerrar, ¿no?, un espacio muerto. Y bueno, espacio muerto serían los planos, ¿no?, que están debajo de la piel. Y bueno, estos planos se deberían cerrar uno por uno y por capas, ¿no?, para evitar justamente que se dé este espacio, que sería el espacio entre plano y plano. Y se debería evitar ello para que no se dé
no se dé una infección, ¿no? Es por ello que se debe obliterar o cerrar este espacio muerto. Así como también otra meta es, ¿no?, la distribución equitativa de la tensión a lo largo de la línea de sutura, y como vemos acá en la imagen, se sigue en una distribución casi igual, ¿no?, entre punto y punto, que es lo ideal, ¿no?, que se debe seguir. Este es un principio que se debe tener en cuenta al momento de suturar. También, ¿no?, a veces debemos mantener una fuerza tensil, no tan fuerte, o sea, que la sutura no sea tan fuerte como que para que produzca un daño tisular, ni tampoco que quede tan suelto, ¿no?, sino que una fuerza proporcional, ¿no?, para que se pueda mantener y se dé esta aproximación de los bordes de la herida. Bueno, la aproximación, ¿no?, y la eversión de la porción epitelial. Bueno, la aproximación, ¿no?, que sería esta unión, ¿no?, de los bordes de la herida para que se pueda para que quede bien, ¿no? Y bueno, la versión, porque si es que fuera lo contrario, ¿no?, la inversión, se llenaría de bacterias y se produciría una infección. Y más bien, si es que quedaría en una versión, ya con el tiempo, o sea, versión, ¿no?, ya con el tiempo, con el paso de los días, ya te quedaría en una posición, por así decirlo, plana, y es lo que se debería esperar, ¿no? En cambio, si es que hay una inversión que sería así, las bacterias proliferarían y se daría una infección, ¿no? Porque lo normal debería ser de manera plana, ¿no? Entonces, si se fuera en inversión, con el paso del tiempo ya quedaría de manera así. Entonces son estas metas que se deben seguir al momento de que se va a desarrollar o se va a ejecutar una sutura, ¿no?, o un cierre de herida. Bueno, ahora vamos a ver las características de la sutura, y estas son la absorción, el calibre, la memoria de las hebras, el número de hebras, la memoria, la elasticidad, la fuerza tensil, como también mencioné anteriormente, la reacción tisular que se puede producir en una herida, si es que no se da las medidas adecuadas, y el coeficiente de fricción. Esto lo vamos a ir desarrollando uno por uno. Y bueno, la clasificación de las suturas. En primer lugar, ¿no?, una clasificación típica es de acuerdo a la absorción. Entonces tenemos suturas absorbibles y no absorbibles. Absorbibles porque el propio cuerpo lo va a absorber, ¿no?, porque son los componentes del material va a hacer que el propio cuerpo lo pueda absorber. En cambio, no absorbibles se van a tener que usar por fuera, ¿no?, por fuera de la piel. Y estos sí se tienen que retirar, ¿no?, con el paso de los días. Y bueno, de acuerdo a su origen pueden ser naturales o sintéticas. Y de acuerdo al número de hebras puede ser monofilamento, de un solo filamento, o multifilamento, ¿no?, que van a ser varias hebras que están trenzadas entre sí. Ahora vamos a ver uno por uno la absorción. Y bueno, acá en estas suturas absorbibles están fabricadas de colágeno de mamíferos o polímeros sintéticos. Además están recubiertos con agentes antimicrobianos y pueden estar teñidos con un colorante, ¿no? Entonces, estas suturas absorbibles tenemos dos, ¿no?, las naturales y las sintéticas. Las naturales se van a degradar por el organismo, como mencioné. Las absorbibles se degradan, ¿no?, por el organismo. ¿Y mediante qué? Mediante la proteólisis. En cambio, las sintéticas se van a degradar por hidrólisis. Y bueno, a su vez está una característica adicional de estas sintéticas, es que tienen menor grado de reacción tisular. Y en cuanto al calibre, esto quiere decir el diámetro, ¿no?, de este material de sutura. Y este tamaño o número indica el diámetro, ¿no?, de la sutura, como mencioné. Y aquí hay una relación inversa, ¿no? Por ejemplo, a mayor número de ceros va a ser más pequeño, como acá vemos. Este es el 0, y acá hay 2 ceros, 3 ceros, hasta 9 ceros. Y si es que avanza el número de ceros, o si es que se aumenta el número de ceros, como vemos, va a ser más pequeño el tamaño de esta hebra. En cambio, si es que fuera mayor número de ceros, perdón, menor número de ceros, aquí va a ser más grande, ¿no?, la hebra.
Bueno, a su vez también a mayor número de hebra, mayor fuerza tensil, ¿no? Por ejemplo, esta va a tener mayor fuerza tensil. Y bueno, acá también podemos verlo de manera gráfica. Uno que tenga menos número de ceros, o 7 ceros, y acá uno que tiene 11 ceros, ¿no? Vemos cómo es que uno de 7 ceros es más grueso y uno de 11 ceros es más delgado, ¿no? La relación inversa que les mencioné. Y bueno, también tenemos acá, de acuerdo al área que tenemos que suturar, se tienen que tener en cuenta el número de ceros, ¿no? Por ejemplo, en cuero cabelludo se puede suturar con un hilo que sea de 3 ceros. Por ejemplo, también, ¿no? ¿Por qué? Porque la piel es más gruesa y entonces un 3 ceros va a ser un poco más, va a tener un mayor tamaño, ¿no? Un mayor diámetro. Entonces va a ser un poco más grueso y es por ello que se necesita este tamaño, ¿no? En cambio, por ejemplo, a comparación con los párpados, se necesita un número con más ceros y a su vez no es más pequeña el diámetro, ¿no? ¿Y esto para qué? Para que no se quede, no quede cicatriz, ¿no? En áreas tan importantes, ¿no? Como la cara. Bueno, que no quede tanta cicatriz, porque sí, de hecho, que va a quedar cicatriz, pero esta cicatriz va a ser menor, ¿no? O un poco más imperceptible con este número de ceros a que si es que se suturara, ¿no? Con un número de ceros mayor. Y bueno, acá también al costado tenemos, ¿no? El tiempo de retiro de los puntos. Por ejemplo, ¿no? En cuero cabelludo es de 10 a 14 días. En cara es un poco menos, ¿no? De 4 a 6 días. Y así, ¿no? Pero en líneas generales se podría decir, ¿no? Que es de 7 a 10 días. Pero tenemos que considerar en qué área donde estamos suturando para decirle en qué día se tiene que retirar los puntos. Bueno, esto es algo que es importante que también tengamos que conocer. Ahora vamos a pasar a la característica del número de hebras. Como mencioné, ¿no? Tenemos el monofilamento y el multifilamento. El monofilamento es solamente una hebra, como se ve acá. Y el multifilamento son varias hebras que están trenzadas, ¿no? Entre sí. Y bueno, en monofilamento tenemos, por ejemplo, al polipropileno, el catbook o el de acero inoxidable. Y bueno, acá también está el nylon, ¿no? Y en multifilamento tenemos el ácido poliglicólico, al poliéster o a la seda, ¿no? Esta es trenzada. Ahora vamos a ver la siguiente propiedad, que es de memoria y plasticidad. Estas son definiciones inversas. Por ejemplo, aquí la memoria es la tendencia a volver al estado original. Y aquí el ejemplo más relevante es el nylon, porque vamos a ver en el taller, por ejemplo, que cuando el nylon lo anudamos, de por sí va a querer regresar a su estado original y esto va a hacer que los nudos como que se suelten, ¿no? Y esto es algo que no queremos. Es por ello que tenemos que hacer como 3 a 5 nudos, ¿no? Para que esta sutura no se suelte, ya que si es que se soltara, ya se produciría una dehiscencia o una separación de los puntos y eso va a producir a que se contamine, ¿no? O se infecte. Entonces, esta es la memoria y la plasticidad es más bien retener una nueva forma después de que está sometido a tensión, ¿no? O sea, que quede en su mismo lugar en el cual se le ha colocado, ¿no? Lo contrario a la memoria, que es que regresara, ¿no? a su posición inicial. Entonces, ya conociendo esto, vamos a ver que las suturas monofilamentos sintéticas van a tener mayor memoria. Y esto, como mencioné, es el nylon, ¿no? Que es un monofilamento sintético, que no es absorbible. Esto va a tener mayor memoria. Es por ello que se necesita un mayor número de nudos para que se asegure. Y bueno, las multifilamentos, estas sí van a tener mayor seguridad. Ahora ya pasando a la fuerza tensil, esta va a medir la fuerza que discúlpeme la redundancia, la fuerza en libras en el que el hilo puede soportar, ¿no? Antes de romperse o al ser anudado. Y bueno, acá los ejemplos son, ¿no? El poliéster y el polipropileno van a tener una mejor fuerza tensil a diferencia que la seda, ¿no?
que este va a tener una menor fuerza tensiva. Y ahora la capilaridad. Esta es una propiedad o es el paso de los líquidos tisulares a lo largo de la línea de sutura. Este paso de líquido va a ser como que un lugar donde pueda proliferar las bacterias, como se puede ver acá en la imagen, y es algo que no debería, no es recomendable, ¿no? Es por ello que es una sutura ideal es que más bien no sea capilar, ¿no? Sino que es una sutura que sea antibacteriana, ¿no? Como vamos a ver en las características posteriormente de la sutura ideal. Entonces las suturas multifilamento van a tener mayor capilaridad, es por ello que no son ¿no? En una herida que esté contaminada o infectada. Monofilamento. Ahora la reacción tisular, bueno, acá tenemos que tener en consideración que toda materia de sutura se va a comportar como un cuerpo extraño. Entonces, esto va a generar una cierta reacción tisular. Y bueno, esta reacción pueden variar, ¿no? Es por ello que en suturas absorbibles sintéticas estas van a tener menor reacción tisular, ¿no? Que las suturas que son absorbibles y naturales, más bien. Y bueno, en cuanto al coeficiente de fricción, esta se define, ¿no? Como el mayor o menor roce que produce la sutura al desplazarse en los tejidos. Y bueno, en cuanto a las suturas monofilamentos, ellos van a tener menor coeficiente de fricción. Y esto puede afectar de cierto modo a que se suelten, ¿no? Es por ello que a mayor fricción es mayor seguro el nudo. Y bueno, la flexibilidad es la forma en la que esta sutura se maneja o puede manipularse, ¿no? Y es mejor que sea más manejable, más manipulable, ¿no? Es por ello que es una de las características también que se considera, ¿no? Y en cuanto a la extensibilidad o elasticidad, es la forma en la que la sutura se estira ligeramente y y luego se recupera, ¿no? Al hacerse el nudo. Y bueno, lo ideal es que la sutura tenga un estiramiento más o menos controlado, ¿no? Pero que tampoco llegue a romperse, ¿no? Y bueno, esa es una característica también importante a considerar. Y bueno, ya vamos a pasar ahora a lo que son características de una sutura ideal. Entonces, como hemos visto, esta sutura ideal debería tener una mayor fuerza de tensión, que sea compatible, ¿no? Con las limitaciones del calibre, o sea, que su fuerza de tensión sea proporcional, ¿no? Tampoco ni tanto ni poco, ¿no? Además, como mencioné, que sea fácil de manejar, bueno, que sea estéril, ¿no? Obviamente, y que esté en su empaque. Bueno, que la integridad y la fuerza de la hebra también permanezca intacta, ¿no? O sea, que la fuerza, como mencioné, no sea tanta ni tan poca, ¿no? Sino que sea un término medio. No capilar, por lo que menciona que no se tendría que, no tendría que ser un asiento de infecciones, ¿no? De proliferación bacteriana. Bueno, tampoco no debería ser alergénico para que no produzca rechazo en los pacientes y tampoco carcinogénico, ¿no? Y que produzca la mínima reacción tisular, ¿no? Porque de por sí va a producir una reacción tisular, porque como mencioné, toda sutura va a comportarse como un cuerpo extraño. Pero lo más recomendable es que esta reacción tisular sea la mínima posible. Y ahora vamos a ver los principios para que se seleccione una sutura u otra. Entonces, para ello tenemos que considerar, ¿no? Que cuando una herida alcanza su máxima fuerza, ya no va a necesitar suturas, ¿no? O sea, ya estaríamos hablando ya de un cierre por segunda intención, ¿no? Quizás. Porque la sutura, como mencionaron en la clase anterior, es de primera intención. Entonces, los tejidos que van a cicatrizar lentamente, tenemos que considerarlo, son la piel, la fascia o los tendones, y estos van a necesitar una sutura que no son absorbibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, no si hay una herida en piel, tenemos que utilizar sutura no absorbible.
En cambio, los que tienen una cicatrización más rápida van a ser, por ejemplo, a nivel de estómago, colon, vejiga. Estos, por encontrarse también a su vez en lugares más, más internos, se va a necesitar, ¿no?, una sutura más bien una absorbible, ¿verdad? Y ahora, otro principio, ¿no?, que los cuerpos extraños en tejidos potencialmente contaminados se convierten de una contaminación en una infección. Esto es por la capilaridad que mencioné, ¿no? Entonces, es por ello que se debe evitar suturas multifilamentos, porque van a convertir la herida contaminada en infectada, ¿no? Porque tiene mayor capilaridad. Y es por ello que también se debe usar suturas monofilamento o absorbibles, ¿no?, en este tipo de casos. Y bueno, también es importante, ¿no?, en la selección el factor estético, ¿no? Si es que la herida está en cara, utilizar el número de ceros, como mencioné, ¿no? 5 o 6 ceros. Y bueno, también, ¿no?, que las suturas monofilamentos son de menor calibre, ¿no? Y bueno, por ejemplo, sería, como mencioné, el nylon es monofilamento. Y de acuerdo al área, ¿no?, que, en el cual está la herida, utilizar el número de ceros correspondiente, como como dije en la tablita anterior. Y bueno, también se podría considerar utilizar, para no suturar, utilizar cintas estériles, ¿no? Si es que la herida no es tan profunda o no sea necesario realizar una sutura, ¿no? Entonces ahí se colocan unas cintas estériles, que también vamos a ver en la parte final. Luego también, los cuerpos extraños van a favorecer a la formación de cálculos, ¿no? Al igual que las suturas que se comportan como cuerpos extraños, los cálculos también, estos van a favorecer, ¿no?, que se puedan producir cálculos cuando las suturas sean internas, ¿no? Y esto pasa en las suturas absorbibles, ¿no?, que se pueden utilizar. Y bueno, estos cálculos se pueden producir a nivel del tracto urinario o a nivel del tracto biliar. Y entonces ahora vamos a ver qué errores son comunes al emplear las suturas. Por ejemplo, algunos errores es que se realizan demasiados nudos. Y bueno, aquí una recomendación es que se debe ver el número de ceros y el número de nudos va a ser generalmente uno más al número de ceros. Pero eso es en ciertos casos, ¿no? Porque, por ejemplo, como mencioné en el nylon, que tiene una gran capacidad de memoria, es necesario siempre utilizar entre 4 o 5 nudos, ¿no?, para que sea seguro. Entonces, si es que se realiza demasiados nudos, esto va a incrementar el tamaño del cuerpo extraño, ¿no? Y bueno, se puede producir este tipo de reacciones, ¿no? Y bueno, también si es que se realiza una sutura intracuticular, puede favorecer a que se produzcan cicatrices hipertróficas, ¿no?, como se ve en la imagen. Y bueno, también pinzar nudos con instrumentos reduce también la fuerza tensil, y bueno, traccionar la sutura por la aguja, ¿no? Es por ello que también se debería, bueno, tener en consideración, ¿no?, la posición o la forma correcta también en que se debe suturar, ¿no? Y bueno, acá vamos a ver el significado de cada parte, ¿no?, de la sutura. Por ejemplo, ¿no?, acá el HR es la forma de la aguja, ¿no?, que tenemos. El 1 va a ser el calibre, el tamaño de la aguja también. Bueno, acá el 30, la punta de la aguja, ¿no?, también se ve en este simbolito. También aquí se ve la descripción genérica de la aguja, que es medio círculo o 5/8 círculo, también que vamos a ver posteriormente, si es que es redondo o no, y bueno, el tamaño, ¿no? Bueno, acá la fecha de expiración, y acá, por ejemplo, ¿no?, el material de la sutura, el ácido policólico, ¿no? Esto también es importante, revisarlo, ¿no?, bien, al momento de que se solicite una sutura, y bueno, tenemos que conocer, ¿no?, todo ello. Y bueno, principalmente ello, ¿no? Y bueno, acá a lo largo ¿no?, y el método en que fue esterilizado, porque estos son productos que se esterilizan, ya que se van a
van a entrar en contacto con áreas internas del organismo, ¿no? Es por ello que siempre estas son estériles y vienen en un empaque que se debe también abrir de manera adecuada, ¿no? Para no evitar la contaminación. Y entonces ahora vamos a ver acá un cuadro de resumen. Y bueno, vamos a ver los materiales de sutura como hemos visto, que pueden ser absorbibles o no absorbibles, ¿no? En cuanto a las absorbibles, como mencioné, ambas son naturales o sintéticas. Y en las naturales vamos a tener, por ejemplo, en las monofilamento, al catgut, que puede ser simple o cromado. Y bueno, en las sintéticas, en la monofilamento tenemos, por ejemplo, el naxón, polidioxanona, al multifilamento sintéticas, tenemos al ácido poliglicólico o a la poliglactina 910, que es el vicril, ¿no? Como que también se le conoce. Y en cuanto a los no absorbibles, que son naturales y monofilamentos, tenemos a los de alambre o de acero quirúrgico. Y bueno, los de multifilamentos naturales, el algodón, la seda, o también el alambre, ¿no? Pero aquí el más importante, o bueno, más conocido es la seda, ¿no? En cuanto a las sintéticas, monofilamento, tenemos la poliamida o el nylon. Y bueno, en las multifilamentos al poliéster, ¿no? Y algunas de estas vamos a revisarlas a continuación. Entonces ahora primero tenemos la sutura absorbible natural. Y aquí tenemos al catgut quirúrgico, ¿no? Que puede ser, como mencioné, simple o crómico. Entonces, de manera general, el catgut van a ser hilos procesados de colágeno que son purificados o son estériles. Y estos están formados a base de la capa mucosa del intestino, tanto de oveja o de la serosa intestinal, ¿no? del bovino. Entonces, estas también como que tienen una particular de que pueden tender a deshilacharse, ¿no? Cuando se anudan. Y bueno, entonces las características o las diferencias entre el simple y el crómico es que estas tienen una fuerza de tensión y a los 7 o 10 días, ¿no? En cambio, este es de 10 a 14 días, va a ser la fuerza sensible. Pero lo más importante es que su absorción completa va a ser en el catgut simple en 70 días. Y bueno, esta va a ser después de los 90 días, ¿no? Recordemos que estas son absorbibles, ¿no? Y por ello también es que el tiempo de absorción es que es tan prolongado, ¿no? Y bueno, en el catgut crómico, aquí a estos le han añadido sales de cromo para prolongar, ¿no? Su absorción. Y se podría utilizar a nivel de peritoneo, aparato digestivo, urinario, o mucosas o serosas de esta cavidad, ¿no? Entonces acá vemos su presentación. Y bueno, aquí también, ¿no? Ya cuando está fuera de su empaque, ¿no? Ahora pasamos a la poliglactina. A las suturas absorbibles, las anteriores eran naturales y estas son sintéticas. Entonces aquí tenemos a la poliglactina 910 o conocida como vicril, ¿no? Y bueno, esta es una combinación del ácido láctico, glicólico y esterato de calcio. En cambio, el ácido glicólico es un polímero, ¿no? Del aminoácido glicólico. Ambas son multifilamento trenzado, como se pueden ver en la imagen. Y ambas también como que tienden a deshilacharse, ¿no? Y bueno, son suaves y de cierta manera seguras, ¿no? Esta es la que generalmente se utiliza más. Y bueno, en cuanto a este vicril, puede servir para la anastomosis gastrointestinal en cirugías, ¿no? De este tipo. Y bueno, también se utiliza a nivel de cirugía plástica, a nivel de heridas en piel, a nivel gastrointestinal, dental, oral, y así, ¿no? O también a nivel oftalmológico. Y bueno, la absorción de esta, principalmente lo que más importa es que su absorción completa va a ser en 70 días, ¿no? Y bueno, su nombre comercial es Vicril, y esta es la presentación. Y bueno, en el ácido poliglicólico,
esta va a tener una absorción total en 120 días y se le conoce como Dexon. Esta es su presentación. Ahora vamos a pasar a las suturas. Las anteriores eran absorbibles, ¿no? Como dije, natural y sintéticas. Ahora vamos a pasar a las no absorbibles y vamos a comenzar con las naturales. Entonces, en estas naturales tenemos la seda quirúrgica y esto proviene del hilado de la larva del gusano de la seda. Por eso es que viene su nombre. Y bueno, generalmente su color es negro, ¿no? Y es trenzado. Bueno, multifilamento, ¿no? Y bueno, esto va a tener una fuerte reacción tisular y bueno, una alta capilaridad. Y como mencioné, alta capilaridad va a favorecer a la infección, ¿no? Y bueno, también pierde su fuerza tensil en un año. Y por estas tres últimas características principalmente es que ya no se usa mucho, ¿no? Pero generalmente se utilizaba, ¿no? A nivel oftalmológico, a nivel de cirugía plástica, piel, oftalmológico o dental, ¿no? Pero como mencioné, esto principalmente porque favorece la infección y porque tiene una gran reacción tisular, no se va a utilizar mucho, ¿no? Y bueno, ahora pasando ya a las no absorbibles, pero las sintéticas, tenemos acá al acero inoxidable quirúrgico, bueno, que tiene una flexibilidad y un calibre fino, bueno, una tensión también elevada y baja reactividad tisular. Bueno, es por su material, ¿no? Que es inoxidable. Bueno, también se dice, ¿no? Que mantiene un buen nudo y se utiliza a nivel de fascias, tendones o esternón, ¿no? Y bueno, la desventaja que tiene este acero inoxidable es que puede cortar o desgarrar tejidos, ¿no? A nivel en su paso. Como también puede romper los guantes o puede generar una punción en el cirujano, ¿no? Entonces esto puede favorecer más bien a una infección a nivel de quien esté operando, ¿no? Es por ello que también es una desventaja, ¿no? Que se tiene. Pero sí, normalmente se podría utilizar, pero estas desventajas también tendríamos que considerar. Y bueno, se utilizan a nivel de estas, como mencioné, ¿no? Tendón, fascio externo. Y bueno, el polipropileno, bueno, tiene una tensión de hasta 2 años y se utiliza, ¿no? En cirugía general, cardiovascular, en cirugía plástica u ortopédica. Y tiene, bueno, es incolora o teñida, azulito. Y sus presentaciones, ¿no? Son de propilén o surgilen, ¿no? Como se ve aquí esta es la presentación, ¿no? De este tipo de sutura. Y ahora pasamos ya al que generalmente se utiliza más, y esto se utiliza, ¿no? En las guardias o en cualquier herida que viene, es la que generalmente se pide, ¿no? Para suturar. Entonces, este es un polímero de poliamida. Puede venir en varios colores, ¿no? Incolora, verde, negro o azul, pero la que generalmente es la más conocida es así, la azulita. Esta es monofilamento, como mencioné, y bueno, es no capilar, ¿no? Entonces, como que no favorece tanto a las infecciones, es por ello que también es una de las que mayormente se utiliza, ¿no? Además que también tiene una alta fuerza de tensión y bueno, una baja reactividad tisular, ¿no? Es por ello que, como mencioné, es la que más se utiliza. Así como también tiene otras ventajas de que tiene una gran resistencia a la tensión al jalar el nudo, una seguridad al sostener el nudo, una buena compatibilidad del tejido, ¿no? Por lo que tiene una baja reactividad tisular. Pero el problema es que tiene una gran memoria, ¿no? Es por ello que, como mencioné, se tiene que dar varias vueltas, varios nudos, ¿no? De 4 a 5. Pero tiene unas características que sí son recomendables, ¿no? Sí se pueden considerar. Y ahora ya vamos a pasar a las agujas. Hemos visto los hilos de las suturas y ahora vamos a pasar a ver a la otra parte, ¿no? La aguja. Esta tiene 3 partes. La parte del ojal u ojo, este es el cuerpo y la punta, ¿no?
Como podemos ver, están fabricadas de acero inoxidable y, bueno, de alta calidad. Y, bueno, están diseñadas para que pueda atravesar los tejidos sin ninguna resistencia, ¿no? Es por ello que la punta es generalmente, por así decirlo, cortantes, ¿no? Son las que generalmente se utilizan. Y, bueno, acá a nivel del ojo es donde se van a enhebrar, ¿no? O se van a juntar con la sutura. Y, bueno, a este nivel se ensambla, ¿no? Con la parte terminal hueca de la aguja, ¿no? Aquí, como podemos ver, de acá para arriba comienza la sutura y esta es la aguja. Y estas agujas también se pueden clasificar y, bueno, podemos ver acá, ¿no? A nivel, si partimos en cuadrantes, que se pueden tener una presentación, ¿no? Por ejemplo, de un cuarto de círculo, de mitad de círculo, 3/8 si es que pasa este cuadrante, o si es que ya pasó los 2 cuadrantes inferiores y ya está a nivel, pasando los cuadrantes superiores, ya va a ser uno de 5/8, ¿no? Y entonces estas también tienen un uso, ¿no? Si es que es de un cuarto de círculo, se usa a nivel oftalmológico o microcirugía. Si es que es de 3/8 de círculo, se utiliza para suturar aponeurosis o fascias, ¿no? O músculo. Si es que es a medio círculo, en más cantidades, ¿no? De órganos, por ejemplo, a nivel de boca, músculo, tejido, a nivel digestivo, el peritoneo y demás, ¿no? O a nivel de piel también. Y, bueno, si es que es de 5/8 del círculo, se va a utilizar a nivel cardiovascular, faringe, órganos pélvicos o sistema urogenital, ¿no? Entonces, dependiendo de qué círculos, cuántos o proporciones de los círculos se tenga, la presentación también va a depender a qué nivel eh, se utilicen, ¿no? Y, bueno, eso principalmente aquí. Y, bueno, también tenemos una que es recta, ¿no? Y, bueno, también la clasificación según la forma de la punta, ¿no? Y, bueno, principalmente tenemos que la punta puede ser usada o en forma de hoz, una punta roma y, bueno, una punta cortante, ¿no? Si es que es usada, se utiliza, ¿no? Para tejidos blandos o que son fáciles de penetrar, ¿no? Si es que es roma, va a ser para, para, para suturas de tejidos un poco más, por así decirlo, que no se genere tanta laceración, ¿no? Del tejido. Ah, lo contrario, ¿no? Que es sí para cortante. Esto es para tejidos que ya son más duros, ¿no? O que son difíciles de penetrar. Todo lo contrario, ¿no? Como si es que es una aguja roma. Y, bueno, además que va a tener mayor cuidado, ¿no? Al momento de que se pase, por ejemplo, a nivel digestivo, ¿no? No se debe lacerar mucho. Entonces, es por ello que, por ejemplo, se podría utilizar una aguja roma, ¿no? En cambio, a nivel de piel, que tenemos tejido queratinizado, son tejidos más duros, ¿no? Es por ello que se utilizan las agujas que son cortantes. Y, bueno, también tenemos que considerar al momento de suturar un periodo de oro, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, si es que la herida ya pasó las 6 horas, ya se considera como una herida contaminada, ¿no? O sucia, como se vio en la clase anterior. Entonces, eh, esta va a tener mayor predisposición a que se forme una infección. Entonces, generalmente, si es que tiene una herida que ha pasado de 6 a 8 horas, y ya máximo 12 horas, ya no lo suturen, ¿no? Es por ello que también se debe preguntar, ¿no? Cuánto tiempo ha pasado de lo ocurrido, ¿no? Para que se produzca la herida. Entonces, un tiempo límite es de 6 horas, ¿no? Si es que ha pasado más las de 6 horas, es recomendable ya no suturar, sino utilizar
otros métodos, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Y bueno, estos, ¿no? Por ejemplo, otros materiales que se van a ampliar, ¿no? Para que se aproximen los tejidos, pero no que se suturen, ¿no? Y estos, por ejemplo, son los adhesivos tisulares, que son tópicos, y bueno, tienen una consistencia líquida, ¿no? Y esta es la presentación. Y bueno, se aplican de esta manera, ¿no? Como se ve acá en la imagen. Y va a servir como una barrera para que no pasen a las bacterias. Y bueno, se utiliza solamente una vez. Y bueno, es una opción, ¿no? A estas heridas que no se deberían suturar, ¿no? Como mencioné, que si es que pasan las 6 horas u 8 horas, es que no se deben suturar, ¿no? Sino más bien utilizar estas medidas, ¿no? Como los adhesivos tisulares o las cintas adhesivas, ¿no? O Steri-Strip, que son estas de acá y que se colocan, ¿no? Sobre las heridas y va a mantener los bordes unidos también como si fuera una sutura, pero no se sutura, ¿no? Y bueno, también van a proteger la herida y como son cintas adhesivas, son fáciles de retirar, ¿no? Y bueno, son permeables al agua y permiten, ¿no? el paso del sudor o de las secreciones. Bueno, esta es otra opción a suturar también, es una segunda opción. Y bueno, la tercera opción ya son dispositivos mecánicos, ¿no? Por ejemplo, el uso de grapas, como se puede ver acá en la imagen, y esta es la grapadora, ¿no? Entonces existen dos tipos de grapas, para piel y para órganos ya más internos. Para piel están formados por acero inoxidable y para órganos internos ya de titanio, ¿no? Para que no se produzca un rechazo, ¿no? de este material. Y bueno, acá vamos a ver cómo es que se da, cómo es que se realiza, ¿no? Este procedimiento. Aquí esta es la grapadora. Y bueno, acá están las grapas. Y entonces va a pasar y va poniéndose las grapas, como también podemos ver acá. Estas son las grapas de la grapadora. Y bueno, se coloca y como que hay como que una pinza y se cierra, ¿no? La herida. Y bueno, para retirar las grapas, ya vamos a ver acá en esta imagen, se utiliza este dispositivo. Y bueno, acá está la grapa cerrada y con este dispositivo lo que va a hacer es levantarlo, ¿no? Y bueno, salir las grapas cuando ya se haya aproximado, ¿no? La herida y haya pasado un número de días considerable, ¿no? Para que se cierre. Y bueno, acá finalmente les dejo un cuadro de los materiales de sutura en la división clásica, ¿no? De absorbibles y no reabsorbibles en el cuadro siguiente. Y si estos son sintéticos o naturales. Y bueno, acá están las características de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, del cardboard, del ácido poliglicólico y otros más. Bueno, acá están, además, ¿no? También del nombre comercial, como que se llama. Y bueno, los tipos, ¿no? Si es que son absorbibles o no reabsorbibles, y la estructura, si es que es un monofilamento o multifilamento, el color en los que viene, y el tiempo de absorción y las indicaciones, ¿no? Y acá también, ¿no? Los no reabsorbibles, ¿no? Y de la misma manera, para que ya lo puedan revisar con mayor calma. Y bueno, esas son las referencias y eso es todo por mi parte.